Hay una regla muy antigua en el ajedrez. No importa cuántas piezas captures, lo que importa es si puedes mover al rey. Y ahora mismo el rey está atrapado, no por sus enemigos declarados, sino por el tablero que él mismo aceptó jugar. Estados Unidos lleva más de 100 días atacando Irán. Ha gastado miles de millones de dólares, ha desplegado sus mejores activos militares, ha lanzado misiles desde buques en el estrecho de Hormuz que cuestan más que hospitales enteros. Y aún así, esta mañana, igual que ayer, igual que hace 3 semanas, Irán sigue controlando ese estrecho, sigue respondiendo, sigue en pie. Eso no es un accidente, es una arquitectura. Y lo que voy a explicarte hoy no es lo que pasó ayer, no es el resumen de las últimas noticias. Lo que voy a explicarte es el mecanismo, el patrón que lleva décadas construyéndose y que esta guerra simplemente ha hecho visible. Porque cuando termines de ver este video, vas a entender algo que la mayoría de los análisis políticos no están diciendo con suficiente claridad. Esta guerra no la está perdiendo Trump por incompetencia, la está perdiendo por diseño. Y el diseñador no está en Teherán. Empecemos por el principio, no por el principio de esta semana, por el principio de verdad. En 1992, cuando muchos de los que están viendo este video todavía no habían nacido, Benjamin Netanyahu compareció ante el Congreso de Israel con un argumento muy concreto. Irán, dijo, estaba a entre 3 y 5 años de desarrollar un arma nuclear. Había que actuar, había que presionar, había que prepararse para lo peor. El mundo lo escuchó, tomó nota y siguió adelante. Lo mismo dijo en el año 2002, en el 2012. En el 2015, cuando Obama negoció el acuerdo nuclear que temporalmente frenó el programa iraní, Netanyahu apareció ante el Congreso de Hormuz. ¿Y por qué importa? De una manera que va mucho más allá de los mapas militares. El estrecho de Hormuz es un corredor de agua de apenas 40 kilómetros de ancho en su punto más estrecho. Por ahí pasa, aproximadamente, el 20% del suministro global de petróleo. 1 de cada 5 barriles que mueven la economía mundial atraviesa ese canal. Arabia Saudita lo usa, Emiratos lo usa, Irak lo usa, Kuwait lo usa. Si ese estrecho se cierra, o simplemente si el mundo cree que podría cerrarse, el precio del petróleo sube. Y cuando el petróleo sube, sube todo. La gasolina, el transporte, los alimentos, la calefacción, la inflación. Irán lleva décadas sabiendo esto. Lo ha tenido como carta guardada, una palanca que nunca había necesitado usar del todo porque la mera amenaza ya era suficientemente disuasoria. Pero algo cambió con esta guerra, algo fundamental. Antes del conflicto, el control iraní del estrecho era una hipótesis, una posibilidad teórica que los mercados y los gobiernos contemplaban con cautela. Hoy es una realidad demostrada. 110 días de conflicto activo han convertido esa capacidad potencial en una capacidad probada. El mundo entero ha visto que Irán puede usar esa palanca, que puede mantenerla, que puede sostener esa presión durante meses, mientras el adversario más poderoso del planeta lanza misiles millonarios sin conseguir revertir la situación. Eso tiene un nombre en geopolítica. Se llama consolidación de poder blando y es muchísimo más duradero que cualquier victoria militar convencional. Fíjate en la paradoja central de esta guerra. Cada vez que Estados Unidos lanza un ataque y proclama una victoria, está haciendo algo más. Está legitimando el control iraní del estrecho ante los ojos del resto del mundo. Porque la narrativa que queda no es América atacó y ganó. La narrativa que queda es América lleva más de 100 días atacando y Oriente Medio sigue igual. Esa narrativa tiene consecuencias que van mucho más allá del campo de batalla. China lo está viendo. India lo está viendo. Los países del Golfo que dependen de ese estrecho para exportar su propio petróleo lo están viendo. Y lo que están viendo es que la garantía de seguridad americana, ese paraguas que durante décadas organizó el orden geopolítico global, tiene límites mucho más visibles de lo que nadie quería admitir. Ahora llegamos al nudo del problema. Porque si el conflicto con Irán fuera solamente entre Irán y Estados Unidos, habría vías de salida. Ha habido momentos, de hecho, en que un preacuerdo parecía posible,
Semanas en las que los canales diplomáticos estaban activos, en las que los términos básicos de una negociación existían sobre papel. El problema es que esa negociación tiene una condición que Irán no puede ceder sin perder toda credibilidad regional. Y la condición es esta: no puede haber paz solo en el frente iraní mientras el Líbano arde. Irán no puede firmar un acuerdo que diga «dejadnos a nosotros tranquilos», mientras Israel continúa bombardeando e invadiendo a sus aliados libaneses. Política, estratégicamente, culturalmente, es imposible. Netanyahu lo sabe, y ahí está la trampa perfecta. Mientras Netanyahu continúa las operaciones en el Líbano, Irán no puede negociar. Mientras Irán no puede negociar, Trump no puede conseguir el acuerdo de paz que necesita desesperadamente, y mientras Trump no consigue ese acuerdo, Netanyahu mantiene a la administración americana completamente subordinada a sus decisiones tácticas sobre el terreno. Es una trampa de 3 puertas, y todas conducen al mismo callejón. Lo que nadie está diciendo con suficiente claridad es que Netanyahu no quiere que esta guerra termine, no porque sea irracional, sino porque terminar la guerra sería, para él, perder. Mientras la guerra continúa, tiene a Estados Unidos comprometido, tiene justificación para todas sus operaciones, tiene una narrativa de amenaza existencial que blinda cualquier cuestionamiento interno o externo. La paz, para Netanyahu, es el verdadero riesgo político. Y Trump, el hombre que se vendió al mundo como el maestro del trato, el arquitecto de acuerdos imposibles, se encuentra ahora en la posición más incómoda imaginable. Necesita la paz. La necesita electoralmente, porque la inflación está en su nivel más alto en 3 años, y los sondeos lo están castigando. La necesita económicamente, porque cada semana de conflicto es miles de millones que se evaporan del presupuesto y del mercado. Y la necesita simbólicamente, porque prometió que él era diferente, que podía lo que Obama no pudo, que cerraría tratos donde otros solo veían muros, y resulta que no puede, no porque le falte voluntad, sino porque las decisiones de su propio gobierno hacen imposible el objetivo que dice perseguir. Cada amenaza que lanza y no cumple erosiona su credibilidad negociadora. Cada proclama de victoria seguida de un nuevo ataque iraní exitoso le quita argumentos. Cada contradicción entre su ejército ya no existe y nos han derribado un aparato militar de última generación hace más difícil que alguien en Teherán tome en serio una propuesta de paz que llegue con su firma. Hay algo más que está ocurriendo en paralelo y que dentro de unos años vamos a identificar como uno de los efectos más significativos de este conflicto. Esta guerra está generando una nueva generación de políticos en Estados Unidos, no en los despachos de Washington, en las primarias locales, en los municipios, en los estados que hasta hace poco parecían seguros para cualquiera que no cuestionara el consenso de política exterior. Candidatos que critican abiertamente a Israel están ganando primarias demócratas. Candidatos con discursos sobre sanidad pública, contra la oligarquía financiera y contra este tipo de guerras están siendo competitivos en lugares donde ese discurso habría sido impensable hace 10 años. No es una anécdota, es un síntoma. Trump, sin quererlo, está acelerando una transformación política que sus adversarios llevaban décadas intentando construir. Cada misil lanzado, cada factura que llega a la economía doméstica, cada titular sobre miles de millones gastados en guerras lejanas mientras la sanidad pública sigue sin financiación, es un argumento político que alguien va a usar en noviembre. Y ese alguien no va a ser difícil de encontrar. Aquí está la cosa que me parece más reveladora de todo este asunto. Y es algo que casi nadie está nombrando directamente. Trump no está perdiendo esta guerra por errores tácticos. Los errores tácticos existen, sí, pero el problema es más profundo. Trump está perdiendo porque aceptó jugar en un tablero que otra persona diseñó. Aceptó la premisa de Netanyahu. Aceptó que Irán era el problema central. Aceptó que la solución era militar. Y una vez que aceptas esas 3 cosas, el resto del juego ya está decidido, porque si Irán es el problema y la solución es militar, entonces cualquier resultado que no sea la rendición total de Irán se interpreta como una derrota. Y la rendición total de Irán
una potencia regional con 40 millones de personas y un Estado que lleva décadas preparándose para exactamente este escenario, no está disponible en el menú de opciones realistas. Lo que sí está disponible, Trump necesita un acuerdo antes de las elecciones, pero los términos de ese acuerdo dependen de que Netanyahu acepte condiciones en el Líbano que, hasta ahora, ha rechazado sistemáticamente. Y Netanyahu no tiene incentivos para ceder mientras pueda seguir operando bajo el paraguas de la guerra. Es un bucle, y los bucles no se rompen desde dentro. Se rompen cuando algo externo cambia la ecuación. Puede ser la economía, puede ser la presión electoral, puede ser un incidente que escale de manera que ninguna de las partes pueda controlar. O puede ser algo que hoy no estamos viendo. Lo que sí podemos decir con seguridad es esto: el mundo que había antes de esta guerra ya no va a volver. El estrecho de Hormuz nunca volverá a ser una amenaza teórica. La hegemonía más gente. Nos vemos en el siguiente.